¿No dicen, mirar hacia atrás es maravilloso? Cuando miras hacia atrás, puedes ver todo con mucha claridad. Coincidencias imposibles que en realidad eran planes cuidadosamente trazados. Pequeñas inconsistencias que nunca notaste. A veces es solo un desliz accidental de la lengua. Mirando hacia atrás, veo que los problemas en mi vida comenzaron cuando tenía 18 años. Mi exnovia Sara me llamó un día y me invitó a una fiesta. ¿Olí una rata? Por supuesto que no. Nos separamos como amigos, así que, ¿por qué debería sospechar algo desagradable? La fiesta fue divertida con muchos de nuestros amigos en común, y una chica con la que había salido antes parecía estar enamorada de mí un par de veces. Georgina era bastante bonita, tal vez, de hecho, un poco por encima de mi clase. No me hago ilusiones, no tengo muy buen aspecto. Pero Georgie, como le gustaba que la llamaran, definitivamente me dio crédito. Tenía 1,83 m, era muy delgada y sus pechos parecían tener el tamaño adecuado para su altura y peso. No parecía demasiado pesada y su trasero, que apenas podía meter dentro de esos jeans, era algo por lo que morirse. Bueno, el problema de quitárselos más tarde en mi coche fue increíble. Pero lo hizo, y esa noche tuve el mejor sexo de mi vida. Vale, estaba en el asiento trasero de mi coche y no había mucho espacio para maniobrar. Hicimos esto una y otra vez. Honestamente, pensé que todas mis navidades llegaron a la vez. Georgie era insaciable y durante los siguientes 6 meses me convenció de que yo era el mejor amante del mundo y el único hombre al que ella había amado. Por supuesto, estaba completamente enamorado de ella. Así que en nuestro 6º aniversario tuvimos nuestra propia fiesta para anunciar nuestro compromiso y le regalé un anillo de compromiso de 1,500 libras. Un año después nos casamos y 10 meses después nació el bebé número 1, mi hijo Marcus, y aproximadamente un año después, casi exactamente un año después, nació la bebé número 2, Ellie. A Simone le tomó un poco más de tiempo, pero después de tenerla decidimos que la familia ya era lo suficientemente grande. Y Georgie empezó a tomar pastillas. En ese momento yo trabajaba en el negocio de transporte de mi padre. Pero papá se cansó un poco y empezó a hablar de jubilación. Mi hermano Bob y yo tuvimos que tomar decisiones difíciles. Bob estaba más interesado en incorporar el negocio a una de las grandes franquicias remotas, mientras que yo prefería la idea de seguir siendo independiente. Presenté las plataformas autocargables equipadas con grúas de carga Yap cuando se hicieron populares y supe que la empresa tenía que seguir este camino. Finalmente Bob y yo dividimos la empresa. Tenía la mayor parte del patio, almacén y espacio de almacenamiento. Pero tenía una sección del patio para estacionar los camiones y un taller para cuidarlos, aunque actualicé mis 3 camiones Scanias nuevos, por lo que la mayor parte del servicio lo realizó esta empresa. La vida fue buena por un tiempo. Georgie y yo teníamos una maravillosa casa unifamiliar nueva en una construcción nueva, el jardín no era tan grande, pero las casas modernas no tienen ningún jardín. Sin embargo, logramos meter una pequeña piscina allí. Yo conducía mi Range Rover y Georgie conducía su BMW. Georgie no tenía suficiente dinero. Dios, ¿cómo puede una chica gastar dinero como si fuera agua? El dinero era lo único por lo que siempre discutimos. Pero a menudo discutían sobre ellos. Georgie no podía calcular cuánto obtendremos en papel y cuánto teníamos que gastar en qué. Vio el dinero que traían los camiones, pero no podía entender lo que costaban, combustible y salarios, sin mencionar los impuestos, los seguros y el mantenimiento de los vehículos. Básicamente, pensé que todo el jardín estaría cubierto de rosas y planeé aumentar mi flota de camiones. Obtuve cierta notoriedad en el campo de la entrega de equipos, ya que mis camiones a menudo podían descargar y colocar carga sin la necesidad de contratar una grúa adicional. Me mantuve alejado de los Arctic semirremolques, ya que los camiones pequeños a menudo podían atravesar las fábricas a las que hacíamos envíos. La desventaja de dirigir una pequeña empresa de transporte por carretera era que viajaba mucho, ya fuera conduciendo o buscando clientes. La primera pista de que algo andaba mal fue cuando mi hijo mayor tenía 8 años. Llegué a casa y encontré 3 chalecos salvavidas para niños colgados en mi garaje. Por supuesto que tenía curiosidad ya que no tenía barco. Pero resultó que el bueno de Roger, que vivía al otro lado de la calle, tenía un barco. Y aparentemente Roger y su esposa llevaron a Georgie y a los niños a dar un paseo por el río. Por las dudas, Georgie les arrojó chalecos salvavidas a los niños. Pensé que era bastante extravagante para un evento único. Pero pronto aprendí que este no fue un evento único. Todo esto se convirtió en algo habitual durante todo el verano. Roger y Betty compraron su casa poco después que nosotros. Roger medía unos 5 centímetros más que yo, unos 70 metros, pero parecía delgado. Betty tenía la misma altura que Georgie, pero tenía una constitución completamente diferente.
Algunos podrían llamarla curvilínea, pero yo siempre pensé que simplemente tenía sobrepeso. Llenó el traje de baño hasta el límite, si sabes a qué me refiero. Ah, sí, ¿un traje de baño? Bueno, durante los meses de verano venían a usar nuestra piscina con nosotros con bastante frecuencia. Algunos otros vecinos hicieron lo mismo. Oye, un par de otras esposas tenían cifras que hacían que la política de piscina abierta fuera una buena idea. Me pareció que Georgie los avergonzaba a todos y, a juzgar por las expresiones de sus maridos, no estaba sola en esto. No sé cuándo escuché por primera vez a mi hija llamar a Roger tío Roger. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esto debería haber hecho sonar las alarmas. Pero unas semanas más tarde, una mañana, llegué temprano a casa y descubrí que Georgie y los niños no estaban en casa. Betty estaba trabajando en su jardín delantero, así que me acerqué y le pregunté si sabía dónde habían ido mi esposa y mis hijos. Betty siempre supo todo. Están en un barco con Roger. Les encanta estar en el barco y a Roger le encantan los niños. Sabes que no podemos tener el nuestro. Y además, esto es compañía para él. Para ser honesto, no soporto nadar y solo nado con él cuando no hay nadie allí. Ding ding, las campanas de alarma estaban sonando en ese momento. Verá, por un lado, los niños tenían que estar en la escuela. Y en segundo lugar, en los últimos 6 meses mi vida sexual ha empeorado. Por alguna razón, Georgie pasó de ser una bomba sexual en la cama a ser una esposa que se casa una vez a la semana si tengo suerte. Esto había sucedido un par de veces antes durante nuestro matrimonio. En el pasado solo había durado un par de meses, pero esta vez fue mucho más. De hecho, justo antes de que Georgie empezara a salir en el barco de Roger con los niños. ¿Con qué frecuencia sale Roger en el barco, Betty? 2 o 3 veces por semana. Me alegra que a Georgie le guste el barco. Aunque a mí un día a la semana me basta. Simplemente bajan y se meten con eso. Ahora Georgie simplemente se aferra al barco. ¿Malditamente seguro que lo es? Pensé. Una cosa es que tu esposa y tus hijos salgan en un barco con un vecino y su esposa. Pero es completamente diferente si están solos y ella no se lo cuenta a su marido. Creo que estaba aturdido mientras caminaba hacia mi casa. Puedes imaginar lo que estaba pasando por mi cabeza, ¿verdad? Tenía la incómoda sensación de que ella podía y lo hizo. De la confianza total a la duda total, en una sola conversación con tu prójimo. Me pregunto cuántas veces le ha pasado esto a la gente en el pasado. Seguramente Betty debe tener dudas cuando su marido se va con una mujer tan hermosa como Georgie. Pero parece confiar completamente en Roger. Más tarde vi regresar a Roger y Georgie. Roger se detuvo y salieron del auto para saludar a Betty. Mientras conversaban, vi que Georgie de repente se daba vuelta y miraba nuestra casa. Dejé a mi Renji en el garaje para que no se diera cuenta de que estaba en casa. La conversación continuó durante varios minutos, Georgie miró la casa, luego regresó con Betty y habló de nuevo. Luego, Georgie caminó hacia la casa. Yo estaba sentada en la sala cuando ella entró, fingiendo no haberla visto llegar. Hola, bebé, sonrió mientras cruzaba la puerta. ¿Llegas temprano? ¿Podrías recoger a los niños de la escuela por mí mientras preparo la cena? Tal vez como estás en casa, podamos salir más tarde. No le respondí. Simplemente me levanté y salí al garaje a buscar mi auto, decidiendo conducirlo. Llegué temprano a la escuela porque era obvio que Georgie había reservado tiempo para ducharse y cambiarse antes de ir a recogerlos. Enviarme fuera de casa me dio tiempo para limpiar el desorden. ¿Pasa algo? Me preguntó esa noche durante la cena. No me parece. ¿Por qué debería estar mal algo? Oh, me pareció que hoy eras frío conmigo. La astuta criatura me atrapó mientras los niños estaban presentes. Iba a dejarlo hasta que estuvieran en la cama. ¿Por qué? ¿Hiciste algo que debería enojarme? ¿Qué estás insinuando? Solo responde, Georgie, tú iniciaste esta conversación. Bueno, estás de mal humor. Quizás estoy cansado. He tenido una semana difícil. Bueno, no nos moleste a mí ni a los niños solo porque las cosas no van bien en el trabajo. Terminamos nuestra comida en silencio. Bueno, ella estaba entre Georgie y yo. Los niños tenían mucho de qué hablar. Más tarde esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, abordé a Georgie. Vale, Georgie, ¿cuál es la gran idea? ¿De qué estás hablando ahora? Tú y Roger, solos en este maldito barco, de eso estoy hablando. Eres mi esposa, no deberías salir en malditos barcos con otro hombre. Nunca antes habías dicho nada sobre esto. ¿Por qué estás tan enojado ahora?
Porque siempre me hiciste pensar que Betty estaba contigo. Nunca me di cuenta de que estabas a solas con Roger. Él me enseña a conducir un barco y a cuidarlo. ¿Qué hay de malo en eso? Dios mío, mujer, eres mi esposa. ¿Y esto qué tiene que ver? Escucha, tú eres mi esposa y Betty es suya. Hacemos todo junto contigo y él tiene que hacer todo con Betty. Así tiene que ser y ahí se acabó. No volverás a subirte a un barco sola con Roger, ¿entender? Lo entiendo, pero es estúpido. Roger es solo un amigo. Apuesto, pensé para mis adentros. Esa noche Georgie intentó matarme con sexo. Genial, sí, casi tan bueno como nuestra primera noche en mi auto hace tantos años, ¿pero no se sentía culpable? Esto fue lo que me pregunté. Decidí averiguarlo todo. A la mañana siguiente contraté a un conductor temporal para mi camión. Era un buen tipo y he utilizado sus servicios con bastante frecuencia en el pasado. Me prestó su auto y me posicioné desde donde podía vigilar la entrada de nuestra casa. Georgie salió y llevó a los niños a la escuela, luego fue de compras y luego regresó a casa, donde se quedó hasta que llegó el momento de recoger a los niños. El día siguiente fue igual. Pero al tercer día, cuando salía de la finca, el coche de Roger la siguió. Los seguía a la escuela. Y luego al supermercado, donde Georgie se subió al coche de Roger y se dirigieron a su barco. Desde el camino vi cómo caminaban hacia el barco, tomados de la mano, y subían a bordo. Pasaron varios minutos de alboroto. Roger estaba llenando el tanque de agua nuevamente y Georgie estaba preparando una bebida, café, creo. Después de beberlo al sol, ambos desaparecieron abajo. Dejé el coche a un lado de la carretera, salté la valla y me dirigí hacia el barco. A medida que me acercaba, escuchaba sonidos que me resultaban familiares. Georgie grita muy fuerte durante el sexo. Aprendí todo lo que necesitaba. Subí a bordo muy silenciosamente, aunque supongo que no necesitaba estar demasiado callado mientras Georgie gritaba en la cabina, pero si sacudía el barco podrían haberse dado cuenta de que estaba a bordo. Empujé con cuidado el cerrojo de la puerta de la cabina y cerré la cerradura. Luego volvió a subir y desató los cables que tiran del barco hasta la orilla. Un empujón suave y ella se dejó llevar. Las cosas no salieron como esperaba, habría sido divertido si se hubieran desviado hasta la cadena de captura frente a la presa antes de saber que estaban a la deriva. Pero el barco inmediatamente chocó con el siguiente barco, y debieron haberlo oído o sentido. Estaba caminando por la orilla cerca del barco y vi que Georgie y Roger me habían visto a través de la ventana de la cabina. Entonces los oí tocar la puerta de la escotilla, intentando salir. Fue en ese momento que los dejé. Recogí a los niños de la escuela y comimos en el restaurante cuando Georgie llegó a casa. «¿Podrías habernos matado?», fue lo primero que me dijo. Podríamos habernos caído de la presa y haber muerto. Eso sería bueno, pero lamentablemente pusieron una cadena allí para evitar que los barcos hicieran eso. «¡Eres un bastardo!». Arruinaste el barco de Roger, se habría rayado si hubiera estado en la cadena, y tuvo que derribar la puerta para que pudiéramos salir de la cabina. «Oh, ¿arruiné su barco? ¿Le importa ya que destruyó nuestro matrimonio?». «¿De qué diablos estás hablando?». «No hicimos nada que no debíamos hacer en esa cabaña». Me reí a carcajadas. «Georgina, cuando cópulas haces más ruido que una sirena. No intentes venderme nada de esta basura. Pero recomendaría discutir todo sin la presencia de niños. Lo dejaremos hasta que estén en la cama, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está mi cena?». Solo la miré, ella entendió todo y se puso a rebuscar en el refrigerador para ordenar su propia comida. Más tarde, después de acostar a los niños, Georgie entró en la sala donde yo estaba sentada. Creo que ella realmente se dio cuenta de que estaba realmente atrapada. Pero pensé que intentaría salir. «Alan, no sé lo que piensas, viste o oíste, pero no hay nada entre Roger y yo. Simplemente no entendiste bien, eso es todo. Si entraras a la cabaña, verías que solo estábamos tomando café. Vaya, he oído que lo llaman con diferentes palabras, pero nunca bebo café». «Ya basta, Georgina, Roger copuló contigo y sabes que lo sé. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me amasó el pastel? ¿No es desde el momento en que empezaste a jugar duro para conseguirlo? ¿Qué quieres decir con que es difícil de tocar?». «Georgie, nuestra vida sexual se convirtió en una imitación hace unos meses, ¿no te has dado cuenta? Tienes todo en otra parte, ¿no? Y tengo el mal presentimiento de que Roger no es el primer chico que has tenido desde que nos casamos. Simplemente no puedo entender por qué Betty aguantó esto. No pudo evitar saber lo que estaba pasando». «Estás loco. No hay nada entre Roger y yo. Solo somos buenos amigos.
Logré controlar mi enojo, pero cuando ella continuó negando que fuera la puta de Roger, comencé a perder el control. Tenía muchas ganas de golpear a la mujer, pero algo me detuvo. Supongo que simplemente no es mi estilo. Bueno, todavía necesitaba golpear a alguien, así que salí corriendo de la casa y fui a la casa de Roger. La puerta se abrió con el primer golpe. Roger apenas se estaba levantando de su silla en su sala cuando entré a la habitación. No me pregunten cuántos hits le doy porque no podré responder. Pero arruiné la cara de Roger, y entre nosotros, estoy seguro de que arruiné su sala de estar. Lo más extraño fue que Betty estaba parada en la puerta mirándonos. Ella no lloró ni gritó y estoy muy seguro de que no fue ella quien llamó. Policía. Pero como resultado terminé en una celda y Roger en el hospital. Terminé en prisión. No por el cargo de lesiones corporales graves a Roger, aunque también fue acusado de eso. No, por intento de asesinato cuando desató el barco. Intentaron encarcelarlos porque el barco podría cruzar la presa y matarlos. Pero tuve suerte. Después de 4 semanas, se retiraron todos los cargos, aparentemente por falta de pruebas, y me liberaron. Sin embargo, Georgina solicitó el divorcio y se emitió una orden de restricción para mantenerme lejos de mi casa. Georgina recibió la custodia total de los niños y por un tiempo pareció que ella también se quedaría con la casa. Hasta que un vecino contactó a mi hermano y le dijo que Roger se había mudado con Georgina. Después de eso, todo se volvió muy difícil, caro, porque los abogados del papel me sacaron una fortuna, hubo que vender la casa, aunque mi petición cruzada de adulterio fue rechazada en el tribunal. Otros propietarios de embarcaciones escucharon el grito lujurioso de Georgia mientras estaban en la embarcación. Después de que se resolvió el divorcio, Georgina se mudó a otra casa con Roger y se llevó a mis hijos con ella. Él y Roger lograron conseguir una orden de alejamiento para mantenerme alejado de esa casa. Así que mis llamadas para jugar con los niños fueron extremadamente difíciles de organizar. De hecho, no hubo ninguno. Cuando Georgina tuvo que llevarlos al centro familiar para verme, uno de ellos parecía enfermarse de repente. Descubrí que Betty sabía lo que estaba pasando desde el principio. Pero por alguna razón ella estaba esperando que yo los atrapara para poder dejar a Roger sin mucha dificultad. E hice otro descubrimiento que luego cambió la forma en que veía mi vida con Georgie. Roger era un hombre muy rico. No le costó nada comprar una casa nueva, dejando a Betty la antigua. Pensé que obligaría a Georgina a darme acceso a mis hijos amenazándome con no pagar la manutención. Pero cuando le hice esta amenaza por teléfono, ella dijo: «¿Así que lo que? Roger quiere que los niños sean suyos y estará feliz de apoyarlos». Y el maldito bastardo lo hizo. Aunque no soy estúpido. Pagué manutención infantil en las cuentas de inversión de mis hijos. Mi hermano manejaba las cuentas para que los niños tuvieran algo de dinero cuando crecieran. Espero que algún día comprendan cuánto los amo y cuánto los extraño. A pesar de mis mejores esfuerzos, nunca vi a mis hijos después de la noche en que Roger y yo peleamos. Nunca recibí una sola carta o postal de ellos. Cada vez que localizaba el número de teléfono en el que viven, cambiaba rápidamente. Al respecto, algunas personas inteligentes suelen decir que los tribunales se preocupan por tener el acceso a tus hijos al que tienes derecho. Mi respuesta a esta pregunta es que yo, como muchos otros maridos separados, solo puedo desearlo. Un día, algún tiempo después del divorcio, estaba en un pub donde me encontré con Sara y su marido. Cuando le conté mi historia, se puso blanca como una sábana y tuvo que correr al baño de mujeres donde vomitó. Le pregunté por qué mis problemas la afectaban tanto y me contó cómo me invitaron a esta fiesta. De repente se dio cuenta de que Georgina la estaba usando para llegar a mí, y aquí por qué. Pensamos que lo más probable era que se tratara del negocio de transporte de mi padre. Sara dijo que cuando eran más jóvenes, Georgina siempre bromeaba diciendo que se iba a casar por dinero. Por supuesto, cuando eran adolescentes todos se reían de eso y Sara no pensó en eso cuando Georgina le pidió que me invitara a esa fiesta. Pero cuando le dije que Roger tenía mucho dinero, se dio cuenta de que Georgie acababa de abandonar el barco. Para decirlo sin rodeos, Georgina encontró una tasa más rica. Combiné eso con Betty diciendo que Roger estaba disparando espacios en blanco pero quería tener hijos, y todas las piezas encajaron muy bien. La casa tuvo que venderse porque había una división de bienes familiares que había que liquidar. También le vendí 2 de mis 3 camiones a mi hermano, a bajo precio. Dejé el tercero, que conduzco yo mismo. Actualmente mi casa es un gran remolque estacionado en un patio de transporte. Pero rara vez estoy allí, he viajado por el Reino Unido y Europa entregando equipos a mis clientes y solo vuelvo a Reading periódicamente. Maldita sea, pensé mientras caminaba de regreso a mi camioneta, algunos bastardos estaban husmeando en mi maldita carga. Me detuve en una gasolinera de la autopista para comer algo.
Normalmente no como en gasolineras porque la comida es de dudosa calidad y demasiado cara. Pero tenía poco tiempo en este viaje y no encontré una cafetería conveniente al borde de la carretera que estuviera abierta a esa hora de la noche. Mientras estaba fuera del coche, alguien rebuscó debajo de mis tiendas de campaña, en las lonas con las que cubrimos la carga, y pude ver que se habían desatado varias cuerdas de amarre. Quienquiera que haya sido perdió su maldito tiempo porque los autos en mi espalda eran demasiado grandes para que cualquiera pudiera cargarlos. Entonces, después de comprobar que las correas de sujeción todavía sujetaban la carga de forma segura, comencé a atar el toldo nuevamente. Cuando lo hice, vi a un tipo caminando entre los otros camiones, como si hubiera perdido algo. ¿Hay algún problema, escudero? Le pregunté mientras se acercaba a mí. Pensé que podría ser quien estaba husmeando en mi camioneta. Si hablo con él, se dará cuenta de que lo he notado y probablemente dejará en paz a los otros camiones y remolques. ¿Has visto a la rubia aquí, amigo? Unos 60 metros, falda negra y top blanco. No, no vi a nadie, simplemente salí del café. ¿La has perdido? Sí, tuvimos una pelea y la estúpida perra se escapó de mí. Pensé que ella vino por aquí. Con estas palabras el chico se fue. Pero entonces me asaltó una idea y antes de atar la última cuerda del toldo, levanté el borde y miré debajo. Había dos de los ojos más azules que jamás había visto, mirándome directamente. Una voz tranquila suplicó. «Por favor no le digas que estoy aquí». Maldita sea, esa fue la cara más hermosa que he visto en mi vida. Porque se escondía, no me importaba. Si quería alejarse de este chico, no iba a rechazar su petición. Está bien, pero tienes un largo viaje en el frío. No pararé hasta llegar a Plymouth. Estoy bien con eso siempre y cuando me aleje de él, le susurró ella. Espera, belleza, nos vamos. Salí de la gasolinera y regresé a la autopista M5. Me preguntaba, ¿cuál era el problema? ¿Por qué este joven misterio huía del chico? Lo único que se me ocurrió fue que tal vez él era su proxeneta o algo así. Pero por lo que vi, ella no parecía una prostituta, y sentí que él tampoco era del tipo que sería un proxeneta. No puedo decir que me gustara su apariencia, pero me parecía más un viajante de comercio o un hombre de negocios. Él podría haberla recogido haciendo autostop, pensando que tendría suerte, y ella no quería jugar. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no fue simplemente al restaurante? Hay demasiada gente allí para que él sea descarado con ella. 3 horas era demasiado para permanecer bajo esa lona, y esa noche no hacía mucho calor, así que después de unos 40 minutos giré hacia el camino resbaladizo, me detuve en el carril de emergencia y la dejé salir de debajo de la lona. Parecía congelada. Está bien, Diddle, salta a la cabina. Pronto entrarás en calor allí. Ella me miró extrañada y me di cuenta de que mi afirmación podía entenderse de dos maneras. Vamos, muévete, niña. No puedo dejarte aquí sola a esta hora de la noche. Cualquier cosa te puede pasar. Ahora vete, no tengo mucho tiempo. Parecía un poco preocupada, pero sin decir nada subió a la cabaña. Regresé a la M5, miré mi reloj y pensé que, con un poco de suerte, llegaría casi a tiempo a la entrega. El misterio pronto se calentó en la cabina, ella se apoyó en la puerta del pasajero y me miró como si se estuviera quedando dormida. Era una muchacha bastante hermosa, de unos 20 años diría yo. Delgada para los estándares de la mayoría de la gente, pero esa era la moda. Si estás cansada, niña, métete en la cama y toma una siesta, estaremos conduciendo por un par de horas más o menos. Ella me dio otra mirada inquisitiva. Vamos niña, estás a salvo. Tengo que conducir esa maldita cosa, ¿no? Ella pareció pensarlo durante unos minutos y luego dijo. Gracias, lo haré si no te importa. Estoy completamente destrozado. Se subió a la litera detrás de los asientos y se cubrió con la manta que guardó allí. Muy rápidamente se encontró en el reino del sueño. Unas 3 horas después llegué a la planta donde estaba entregando el equipo. El misterio no se movió mientras conducía el camión directamente hacia el edificio. Casi lo olvido cuando quité la cubierta y las correas de la carga, y luego vi cómo los muchachos sacaban los 3 autos que estaba transportando. Después de más de 20 minutos el camión estaba vacío. Después de montar mi toldo y doblarlo, saqué el camión al patio de la fábrica con la intención de recostar la cabeza durante unas horas. Necesitaba registrar una pausa legal que se suponía que debía tener después de conducir durante la mayor parte del día. Entonces recordé que mi litera estaba ocupada por un misterio. Al subir a la cabina, vi que estaba completamente inconsciente. Ni siquiera se movió cuando bajé la litera superior encima de ella, una operación bastante ruidosa y complicada, presioné el botón para cerrar las cortinas eléctricas y subí.
Debió ser alrededor del mediodía cuando me desperté con los sonidos del acertijo sollozando silenciosamente en la litera de abajo. Esperé unos minutos, tratando de decidir qué hacer con esta joven. Dios, ¿cómo debo comportarme en tales situaciones? No podía simplemente dejarla en algún lugar, siempre me atormentaba el pensamiento de lo que le pasó. No llevaba nada consigo excepto un pequeño bolso y ninguna ropa de repuesto. Salí de la cama y sentí que ella me observaba, tal como yo lo hacía. ¿Hambriento? Yo pregunté. Sí, muchísimo. Respondió ella. Todavía había lágrimas en su voz. Los baños de fábrica se encuentran únicamente por esta entrada. La segunda puerta a la derecha es el baño de mujeres. Ve y lávate. Joder, arruinaste tu maquillaje. Luego iremos a buscar algo para comer. Cuando salió de la cama, vi con demasiada claridad un par de hermosas piernas. Su falda corta subía más de lo apropiado, pero no creo que ella se diera cuenta. 10 minutos más tarde regresó. Su maquillaje era nuevo, pero su ropa estaba arruinada, mostrando signos de que había dormido con ella. Me lavé en el fregadero que había al costado del camión y me puse un mono limpio. No dijo nada mientras caminábamos por la calle hasta un café cercano, pero allí me demostró que para su pequeño tamaño podía barrer una cantidad importante de comida. Entonces, pequeña señorita Misterio, dije cuando terminamos de comer, ¿podrías decirme quién eres y qué pasó anoche? Ella me miró pensativamente durante varios minutos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber esto? No soy nada para ti, solo alguien a quien llevas. Basta. Llevó a los autoestopistas. Y te estabas escondiendo en mi camioneta de alguien. Dice que tienes algún tipo de problema y necesito saber cuál es. No quiero leer en el periódico que te encontraron muerto en algún callejón. Entonces, Diddle, vamos, cuéntamelo en detalle. No sabes si puedo ayudarte. Él es mi hermano, dijo, como si eso fuera todo lo que necesitaba saber. Continué sentado con una expresión expectante en mi rostro. Bueno, en realidad, mi medio hermano. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 12 años. Jeff es 8 años mayor que yo. Él me crió. Entonces, ¿por qué huiste de él? Sentí como si acabara de hacer una pregunta estúpida. Era una joven atractiva, podría ser que su hermano la estuvieran intimidando. Jeff es un hombre de negocios. Bueno, él cree que sí. Nunca tuve un trabajo adecuado, que yo sepa. Compra y vende cosas. Siempre tiene algo importante en su trabajo. No lo sé, siempre gasta dinero como si tuviera mucho. Pero en casa siempre hay facturas impagas y teníamos que mudarnos mucho. Creo que estaba huyendo de sus deudas. El acertijo volvió a quedar en silencio y sus ojos miraron la taza de té medio vacía frente a ella. Tuve la sensación de que ella realmente no quería hablar más. Luego, me parece, de repente cambió de opinión. Tenía una deuda con un hombre y no podía pagarla. El tipo quería que trabajara un porcentaje. ¿Necesito decirte cómo? No, creo que puedo adivinar. Le dije a mi hermano que no haría esto. ¿Dios? Este tipo es un hombre viejo y yo nunca... Su voz se apagó y empezó a llorar de nuevo. Le hice una señal a la camarera para que me trajera un par de tazas más de té. ¿Qué debo hacer ahora? No tengo a nadie a quien recurrir. Tonterías, niña. Ya me has contactado, ¿no? Ella me miró con una expresión en blanco en su rostro. Mira, Diddle, soy camionero, como mi padre antes que yo, y creo que el padre de mi padre conducía un maldito caballo y un carro o algo así. De cualquier manera, estar de viaje lo llevo en la sangre. ¿Sabes cómo llamaban a los camioneros hace unos años? Diré, caballeros del camino. Bien, ahora no hay mucha gente que todavía sea de la vieja escuela. Pero accidentalmente elegiste a una de ella. Diddle, estás en problemas. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte. Solo tienes que decidir qué quieres hacer. No puedo volver con Jeff. Querrá que vaya con ese hombre, lo sé. Entonces no vuelvas con él. Veamos qué alternativas tenemos. Puedes conseguir un trabajo y vivir solo, ¿verdad? ¿Pero dónde me quedaré durante este tiempo? Solo tengo un par de libras. ¿Has trabajado alguna vez en un hotel? No, el único trabajo que he tenido es en tiendas. Pero estoy listo para intentarlo todo. Bueno, conozco a un par de personas en Torquay que tienen un pequeño hotel. Su hija solía ayudar a administrar el lugar,
pero se fue a la universidad el mes pasado. Se quejaron de que no podían encontrar a nadie adecuado para sustituirla. No creo que puedan pagar demasiado. Probablemente por eso tuvieron problemas. Pero lo tendrás todo listo, por lo que no tendrás ningún gasto. ¿Crees que me aceptarán? No sé nada sobre hoteles. Oh, sí, estoy seguro de que Mac y Jenny te aceptarán. Maca es de la misma escuela de choferes que yo. Pero querrán que los costos valgan la pena. Ya sabes, en un hotel pequeño tienes que ser un experto en todos los oficios, trabajando todas las malditas horas, ¿sabes? No me importa y estoy aprendiendo rápidamente. Está bien, quédate quieto, yo los llamaré. Fui al teléfono público, llamé y Jenny respondió. Le conté cómo sucedió todo y ella dijo que debía llevarles a Riddle lo antes posible, ella serviría el desayuno por la mañana. Cuando le conté a Riddle sobre esto, vi la primera sonrisa real en su rostro desde que la conocí. Realmente desearía ser unos años más joven. Pero yo sabía que ella tenía unos 20 años y yo 38, casi la edad suficiente para ser su padre. No pudimos salir de Plymouth hasta las 4 de la tarde porque tuve que hacer una pausa en el trabajo antes de poder volver a conducir. Así que nos dirigimos al supermercado más cercano, que afortunadamente tenía una sección de ropa. Riddle no tenía nada más que la ropa que llevaba. 2 horas y un par de cientos de libras de mi tarjeta de crédito más tarde tomamos un taxi de regreso al camión. Casi tuve que obligar a Riddle a que me dejara comprarle ropa. Me di cuenta de que se sentía como si la estuviera cortejando. Ella insistió en aceptar la factura porque quería que le devolvieran mi dinero. Para ser honesto, realmente no esperaba esto porque sabía que ella no ganaría mucho dinero en el hotel de Maca. Escucha, no necesito dinero. Desde que mi esposa me dejó, llevándose a los niños con ella, no tengo nada en que gastarlos. Ella y su novio nunca exigieron pensión alimenticia, aunque yo se la ofrecí. No, abrieron una maldita brecha entre mis hijos y yo. Los malditos tribunales de familia no hicieron nada para ayudarme a tener el acceso que debería haber tenido a mis hijos. Ahora no me reconocerán aunque se tope conmigo en la maldita calle. Es posible que algún día se enteren del dinero que ahorré para ellos. Pero dudo que alguna vez sepan cuánto los extrañé y cuánto me preocupé por ellos. Mientras conducía de Plymouth a Torquay, Riddle dijo que se llamaba Ashley Gordon, aunque seguí llamándola Riddle. Me enteré de que en realidad tenía 22 años y, por lo que dijo, quedó claro que hasta anoche, cuando él la presionó demasiado, estaba completamente bajo la influencia de su hermano. Realmente no creo que ella alguna vez hubiera pensado por sí misma antes de esa noche. Pero ahora que lo sabía, hizo lo mejor que pudo. Mac y Jenny quedaron impresionados con ella. Llegamos justo cuando estaban preparando la cena. El misterio corrió inmediatamente a la cocina y se ocupó de las verduras. Los dejé cocinar y me acomodé cómodamente un rato en la sala. Un poco más tarde, mientras se preparaba la comida, Jenny llevó a Riddle a su habitación para que se acomoda. Mac y Jenny se reunieron conmigo en la sala de estar. No tuve mucho tiempo porque tenía que volver a la carretera para recorrer todo el país y entregar la siguiente carga. ¿De dónde sacaste este acertijo, Al? Preguntó Mac. ¿A qué te refieres con el acertijo? Interrumpió Jenny. Oh, solía ver muchos de ellos, le dijo Mac. Pasan la mayor parte de la noche en cafés al borde de la carretera, buscando un aventón en algún lugar, en cualquier lugar. El misterio es de dónde vienen y a dónde van. Lo más probable es que estén huyendo. En aquella época había muy pocas carreteras, y desde el momento en que salieran de la ciudad podrían desaparecer para siempre. Creo que la mayoría terminó el juego cuando llegaron a la gran ciudad. Eres demasiado confiado, al igual que tu padre. No podrías arriesgarte a que le pasara nada, ¿verdad? Ashley te hizo pensar en tus hijas, ¿no? Dijo Mac. Mac sabía de mí y de mis problemas, era amigo de mi padre antes de morir. Dios, espero que mi hija nunca se encuentre en la misma situación en la que se encontró Riddle. ¿Sabes lo que su hermano quería de ella? El bastardo planeó convertirla en prostituta. Dios sabe dónde habría terminado si él se hubiera salido con la suya. Bueno, no te preocupes, nosotros nos ocuparemos de ella, dijo Mac. Jenny, será mejor que le avises sobre los invitados. Algunos clientes tienen el don de hablar. Creo que el hecho de que ella se escapara y se escondiera en la camioneta de Al demuestra que ella no es la rubia tonta que su hermano pensaba que era. Creo que sabe cómo mantener alejados a los mujeriegos, pero si es necesario, hablaré una palabra, me aseguró Jenny. Me despedí y reanudar mi viaje por el país. Antes de irse, Riddle me abrazó y me agradeció. Fue un abrazo suave. Lo sentí como si mi hija me estuviera abrazando. De hecho,
Esta fue la primera vez que me tocó. Fue agradable y me pregunté qué me había perdido de mis propias hijas. Pasó un mes antes de que volviera a verlos a los tres. Planeaba pasar el fin de semana en el hotel, así que dejé la carga el viernes por la tarde y estacioné el camión en el estacionamiento designado. En ese momento, este era el lugar en Tourcoing donde hoy se encuentra la estación de autobuses. Estacioné y pagué el fin de semana, luego tomé un taxi hasta el hotel. Cuando llegué, Mac y Jenny no estaban, y solo había un Riddle en la recepción. Cuando entré por la puerta, ella corrió hacia mí, me abrazó y me besó como si fuera su hermano perdido hace mucho tiempo. Cuando Mac y Jenny regresaron, Riddle apenas se separó de mi lado durante la mayor parte del tiempo que estuve allí. Excepto cuando me fui a la cama. Empecé a pensar que a Mac le molestaría esto, ya que iba a haber mucho trabajo por hacer. Pero Jenny dijo que Zagada no se ha tomado ni un solo día libre desde que llegó. Dijo que se tomaría un tiempo libre cuando yo llegara. Para mí fue un cambio de rutina. Normalmente, cuando visitaba a Mac y Jenny, simplemente me relajaba en el vestíbulo del hotel. Pero esta vez Riddle y yo miramos alrededor de la ciudad. Mientras me mostraba la ciudad, Riddle estaba colgada de mi brazo, como si pensara que podría perderme o algo así. Al parecer a ella le gustaba mostrarme los alrededores, así que no le dije que conocía esta ciudad desde hacía varios años. Noté algunas miradas raras en mi dirección, supongo que porque, aunque solo tenía 38 años, al lado de Riddle parecía un anciano. Resultó que Riddle me asignó el estatus de padre. Entonces, a partir de entonces, desempeñó este papel con cuidado. Obviamente, su hermano era su padre antes, pero la decepcionó mucho. Como ella ahora contaba conmigo, tenía la intención de brindarle el apoyo que necesitaba. Al mismo tiempo me gustaría tener 15 años menos. Desarrollé fuertes sentimientos por la niña. El fin de semana pasó demasiado rápido. Pero cuando todo terminó, decidí cambiar mi rutina y pasar más fines de semana en Tourcoing. En el Reino Unido, se aplican estrictamente los horarios de conducción, los periodos de descanso y los descansos obligatorios de fin de semana de 2 días y 48 horas. Sin motivos para pasar los fines de semana en casa, solía quedarme en varios lugares con amigos en todo el país de forma rotativa. El hecho de que haya un misterio en Tourcoing fue el motivo para venir allí. Sentí la necesidad, era algo que no había sentido en mucho tiempo. El único problema era que cuando podía llegar a Tourcoing todo dependía del tipo de carga que llevaba. Probablemente tuve suerte una vez al mes. Pero mi fin de semana con Riddle fue extremadamente feliz. Quería aprovecharlos al máximo, porque Zagada era una joven muy atractiva y sabía que algún día le gustaría a algún joven semental. Debieron haber pasado casi 6 meses desde que Riddle se escondió en mi camioneta cuando recibí un mensaje para llamar a Mac urgentemente. Dijo que el hermano de Riddle se presentó en el hotel y ella estaba muy preocupada. Mac se deshizo de él, pero sospechaba que regresaría. Localizar al hermano misterio no fue tan difícil como pensaba. Conocía el área general en la que operaba. El tipo se había peleado con mucha gente y había acumulado tantas deudas incobrables que bastantes personas lo seguían. Llevé a algunas personas que conocía a conocerlo y tuvimos una agradable charla. Aseguró que no molestaría más a Riddle. Al salir de la ciudad lo dejamos en el hospital. Pero durante mucho tiempo no molestó a nadie. Debió haber tenido una discusión con la persona equivocada en algún lugar, porque aproximadamente un año después lo encontraron muerto en un callejón. Sí, pagué por su cremación y llevé a Riddle hasta allí en el auto de Mac. Pasaron bastantes años más, creo que tenía 52 años, cuando Mac y Jenny decidieron que era hora de jubilarse. El misterio había convertido entonces el pequeño hotel en una obra de arte. No sé cómo surgió este tema, pero cuando estaba hablando con Mac una noche, dijo que sería bueno que Riddle dirigiera el hotel por su cuenta. Ella era bastante capaz, contando con el personal adecuado para ayudarla. En pocas palabras, le presté dinero a Riddle para comprar el hotel. Está bien, seré honesto. Cuando se los presté no esperaba ninguna devolución, aunque ella me devolvió los que gasté en ella el día de nuestro encuentro. El enigma, en esencia, ahora era mi hija. Bueno, así la traté. Fue necesario convencerla de que me quitara el dinero. En el fondo, pensé que si me pasaba algo, Georgina y los niños podrían aparecer. No quisieron conocerme durante años, entonces, ¿para qué diablos necesito dinero? Riddle y mi hermano eran mi única familia ahora. Durante el año siguiente, Riddle renovó el hotel. Mac y Jenny le dieron cierta libertad a medida que crecía. Pero no podían mantenerse alejados de este lugar y lo visitaban con frecuencia. Presumiblemente, obtendrá el mismo descuento que yo. Pasaron los años y no podía entender por qué Riddle no se casaba.
Había suficientes pretendientes alrededor, aunque rara vez los veía, porque cuando llegué, Riddle insistió en que saliera con ella. Incluso si solo fui al cine o a caminar. Fue después de cumplir 56 años cuando mi hermano anunció que Georgia había muerto de cáncer. Me sorprendió lo fuerte que me golpeó. De hecho, pensé que ya no sentía nada por ella. Pero lloró esa noche y varias noches después. No fui al funeral. No quería que ese bastardo y mis hijos me vieran llorar por ella. Ella arruinó mi vida. Creo que Riddle era la única persona que sabía lo molesto que estaba. Ella podía leerse como un libro, y fue a ella a quien mi hermano le envió la carta que me entregó el abogado de Georgina. Querido Alan. Sé que debes odiarme, pero te pido que me perdones. Te debo una disculpa. No tienes idea de cuánto lamento lo que te hice y los errores que cometí en mi vida. Debo admitir que me casé contigo por el dinero. No te amaba entonces, solo buscaba una vida fácil. Tú eras quien podía proporcionármelo y juntos tuvimos 3 hijos maravillosos. Pero entonces apareció Roger. Me colmó de elogios y me prometió la luna del cielo. Roger tenía millones en el banco y me avergüenza decir que se me quedó grabado en la cabeza. Lo siento, Alan, entonces solo la codicia habló en mí. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que había perdido. Llega un momento en el que te das cuenta de que el dinero no lo es todo. Nunca hubo amor entre Roger y yo. La verdad era que lo único que Roger realmente quería y que el dinero no podía comprar, que yo tenía, eran tus hijos. Me siento disgustado conmigo mismo por quitártelos. Sé que por esto nunca podrás perdonarme. Alan, sé que no me creerás, pero durante nuestro matrimonio me enamoré de ti. Me tomó años darme cuenta de lo que faltaba en mi vida mientras estaba con Roger. ¿Fuiste tú? Si pudiera volver a vivir mi vida y estuviéramos juntos, sé que moriría feliz. Y así me muero, tristemente pensando solo en ti. Nunca sabrás lo difícil que me resulta aceptar que he arruinado mi vida y la tuya. En los últimos años he intentado escribirte esta carta muchas veces. Pero nunca tuve el valor de enviarlo. Les escribí a nuestros hijos sobre cómo les obligué a mantenerse al margen de sus vidas. Son inocentes. Por favor, espero que los perdones si te encuentran. Adiós mi amor. Por favor perdóname mis pecados. Georgina. Maldita sea, mierda. Eso fue todo lo que pude decir. La mujer que amaba y que me cagaba por todos lados decía que siempre me había amado. ¿Qué podría hacer? En el fondo sabía que la amaba, por eso me dolió tanto cuando me enteré de que había fallecido. ¿Pero perdonarla? No creo que alguna vez pueda hacer esto. Unas semanas más tarde visité la tumba de Georgina. Dejé las flores y volví a llorar. Con el corazón roto o no, todavía lamenté que ella muriera. Pero la vida siguió y el dolor de su muerte pasó sorprendentemente rápido. Mucho más rápido que el dolor de su traición. Poco antes de Navidad, tras la muerte de Georgina, ante la insistencia de Riddle, me tomé una semana libre durante el periodo de tranquilidad del hotel antes de que comenzaran las vacaciones. Tarde en el salón acertijo. Contraté a una chica nueva para trabajar detrás de la barra. De hecho, me sorprendió no verla en el comedor durante la cena. Riddle no tiene mucho personal, por lo general, el mismo empleado servía la cena a los clientes y dirigía el bar. Como era la única persona en la sala, pensé en entablar conversación con ella. Parecía un poco reservada y por alguna razón no respondió cuando le pregunté su nombre. Ella empezó a hablar de otra cosa. Creo que le pregunté su nombre unas 3 veces durante la conversación y se hizo obvio que ella deliberadamente no me estaba diciendo eso. Me di cuenta de que le daba vergüenza hablar conmigo, así que salí del bar y me senté en mi silla habitual frente al televisor. Para mi sorpresa, ella vino y se sentó a mi lado. Encontré sus acciones extremadamente extrañas. Se sintió incómoda cuando hablé con ella, pero cuando me fui, me siguió. Para ser honesto, estaba empezando a preguntarme qué clase de chico extraño había contratado Riddle esta vez cuando entró al bar. Me levanté y Mystery se acercó y me besó como siempre lo hacía cuando estábamos saliendo. Noté que la nueva camarera del bar también se había levantado. Alejándose de mí, Riddle preguntó: «Bueno, ¿qué piensas de ella?» Estaba completamente confundida y no sabía qué responder. Debí parecer bastante aturdido y Riddle lo notó. Se volvió hacia la niña. «Aún no le has dicho, ¿verdad?» La niña se sonrojó y negó con la cabeza. «Eres una chica estúpida. Alan, esta es tu hija, Ellie. ¿Quería sorprenderte?» La pobre Ellie parecía estar esperando que el suelo se abriera debajo de ella.
Me sorprendió no poder reconocerla. Pero hace muchos años que no la veo. ¿Te estoy asustando tanto, Ellie? No sabía lo que pensarías. Simplemente no sabía qué decirte. Bueno, ¿qué tal? Oye, papá, ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi, y tal vez un abrazo iría bien. Ellie dio un paso hacia mí y nos abrazamos. No vi su cara, pero sentí que estaba llorando. Deja de llorar, niña. Estoy cansado de llorar con los años. Te extrañé, papá. Todos te extrañamos. Nunca sabrás cuánto te extrañamos. ¿Entiendes que antes de que muriera tu madre todos pensábamos que estabas muerta? Mark te buscó cuando tuviste edad suficiente, pero nos dijeron que habías muerto. Mamá y Roger nos dijeron que moriste en un accidente automovilístico. ¿Ellos hicieron eso? Creo que Roger quería que lo tratáramos como a nuestro padre. Aunque nunca hemos hecho esto. Era amable, muy amable con todos nosotros, pero no era nuestro padre. Cuando recibimos las cartas del abogado que nos enviaba nuestra madre no sabía cómo acercarme a usted. Fui a ver al tío Bob, a quien no había visto desde que tú y tu madre rompisteis. Dijo que Ashley es la persona más cercana a ti. Entonces la contacté. Me pregunto por qué Bob no me lo dijo. Dijo que te volvías muy extraño cuando alguien mencionaba a nosotros, los niños. Pensó que Ashley era la persona adecuada con quien hablar. Soy vanguardista. Mañana Marcus sale de Suiza y se lleva a Simone con él. ¿Quieres conocerlos? Por supuesto que quiero conocerlos. Esto es algo con lo que he soñado durante años. Te lo dije, Ellie, no hay nada de qué preocuparse. Sé cuánto te extraño tu padre. Durante años, me vio como su hija adoptiva, dijo Riddle. Ahora, tal vez, te trate como a su hija y comience a pensar en mí como a mí me gustaría. Giré la cabeza para mirar a Riddle a los ojos. Georgina se ha ido, Al, y parece que recuperaste a tus hijos. No puedo reemplazar a su madre. Soy un poco joven para esto. Pero no me importa intentar conseguir un trabajo como tu esposa. ¿Alguna vez has pensado en mí así? Fue demasiado para mí. Me sentí delirante y mis piernas se debilitaron y caí en una silla. ¿Es por ti o por mis palabras? Le preguntó Riddle a Ellie. Creo que ambos lo sorprendimos un poco. Está bien, seamos realistas. Sería fantástico si tu padre y yo nos casáramos mientras todos estáis aquí. Creo que intenté decir algo, pero Riddle y Ellie simplemente me ignoraron y empezaron a hacer planes para nuestra boda. Al final, logré decir algo sobre la diferencia de edad entre nosotros. Eso apesta, respondió Riddle. Has estado deseando mi cuerpo desde el día que nos conocimos y crees que no lo veo. Perdóname, Ellie, pero llamemos a las cosas por su nombre. Hace años, Jenny me dijo que te molestaba la edad. La diferencia entre nosotros. Por eso le puse freno a todo. Pero cuanto más envejecemos, más cercanas están nuestras edades, en términos porcentuales. Estoy seguro de que Ellie querrá tener más hermanos antes de que yo sea demasiado mayor. Esta es una gran idea para mí, añadió Ellie. Creo que llamaré al tío Bob y le diré que traiga a toda su familia aquí para la boda. Me senté jadeando por el aire. Sentí mi boca abrirse y cerrarse. Sabía que quería decirles algo a ambos, pero no podía entender qué. En nuestra noche de bodas, Riddle resultó ser virgen. Pero desde entonces han pasado muchos años felices. A los 65 años empiezo a sentirme mayor, pero mis 5 hijos y mis 3 nietos me mantienen activo y me hacen sentir joven. Por supuesto, ya no conduzco camiones, pero trabajo en un hotel. Ellie y su marido viven aquí con nosotros. Hay momentos en los que desearía poder decirle a Riddle lo que sentí por ella hace tantos años. Quizás podríamos casarnos antes. Me alegra mucho que haya decidido tomar el asunto en sus propias manos. La edad siempre ha sido una preocupación para mí. Pero finalmente mi hijo Marcus lo derribó. Una tarde me dijo: Papá, lleva tu felicidad entonces y donde puedas encontrarla. Siempre estaré allí para vigilar a Riddle cuando surja la necesidad. Pero, Dios, eso no sucederá hasta dentro de muchos años. Ya hemos perdido mucho tiempo juntos. La vida continúa.